En Él somos más que vencedores. Vamos a seguir declarando esta victoria de Jesús en la cruz. Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detenemos, no nos moverá, Cristo estás aquí, lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detenemos, no nos moverá. Cristo estás aquí, viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Vamos a declarar esa victoria en tu vida, en mi vida. Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí, lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Decláralo. ¿Puedes cantarlo? No moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre en ti, solo en Jesús. Pero de nuevo, viviré, cántale. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Vamos a declarar esto, cántenlo con nosotros. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. Vamos a hacerlo. Canto de victoria. En su nombre Cristo. Decláralo. Cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dilo. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo. Ahora declare la iglesia. Y yo lo gritaré, gritaré. Dile, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo, cae el enemigo. Una vez más vamos a decirlo. Gritaré, gritaré. Ándale. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será
El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo, ver sus hijos traer su gloria. ¿Puede cantarlo usted, dile? El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo, ver sus hijos traer su gloria, traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos ser los que hacen milagros hoy. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos ser los que hacen milagros. Voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Oh, 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 oh. Iglesia, levante su voz. Ahí tiene la letra, cántele. Momento, hay un anhelo, ver sus hijos traer su gloria, en su gloria. El universo ansioso está esperando. Vamos, manifestemos su gloria a través de la alabanza. Ver sus hijos traer su gloria, traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos. Vamos a declararlo. Los que hacen milagros. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos. Los que hacen milagros. Voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Voy a gritar y declarar: de las cenizas nace un canto. Aquí está. De las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Oh, 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 mis manos alzo en su presencia. Vamos a declararlo. El diablo no tiene. La sangre de Jesús me limpió y el diablo no tiene nada en mí. Cántelo usted, dile. Mis manos alzo en su presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en su presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en su presencia y no me importa quién me vea. Declare usted. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en su presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Oh, 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 oh. Con alegría al Rey. Dele fuerte el aplauso. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda
pasiones más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Dile de nuevo, no hay nada, no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, dile a él, solo mi corazón tengo, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, tu mirada, Señor. Nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Adórale al que sigue. Me inclino ante ti, digno eternamente, eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres, adórale. Levante sus manos al Rey. Dile, tú eres digno eternamente.
pues dijeran algunas personas, tengo pendientes que tengo que atender, y tengo pendiente la serie Asesino de Gigantes, ¿verdad? Que estamos avanzando con la serie, creo que está siendo de bendición, de edificación para el pueblo, y ya hoy voy a dar la penúltima enseñanza de esta serie. Creo que ha sido de bendición. ¿Cuántos han recibido de esta serie? ¿Cuántos han sido transformados? Bueno, al menos unos están levantando, ¿verdad?, sus manos. Pues si tú te estás conectando a este tema de ser un asesino de gigantes, pues es tener la mentalidad de fe, de que no importa lo que tienes enfrente en tu vida, lo vas a sobrepasar, lo vas a vencer. Y esto va muy de la mano con la palabra que tenemos, que Dios nos ha dado, de ser una rama fructífera, de estar avanzando. Es el año del avance y hemos tenido muchos testimonios de avance en la iglesia, y se siguen dando, pero todo es derivado de que tu fe está creciendo. Tú vienes aquí y escuchas la palabra, y algunas veces dices, híjole, no le entendí mucho. Hay gente con la que digo, oye, ¿qué te pareció la plática? Y se ponen, pero saliendo, acabando la plática, me miran con susto, con terror, y dice, pastor, recuérdeme el título. Y dije yo, bueno, ¿verdad? Y así les pasa a algunas personas. Pero te voy a decir algo, si eres de ese tipo de personas, en algún momento eso va a cambiar en tu vida. Pero en tanto cambia eso, Dios en esa área en tu ser, te puedo garantizar que tú estás recibiendo, aunque tú en tu mente digas no entiendo, porque tú eres espíritu y Dios nos habla ¿a dónde? A nuestro espíritu. Entonces, tú no te preocupes si no entiendes algo que se predica desde el púlpito. Te puedo garantizar que está fundamentado bíblicamente, esa es tu tranquilidad. Pero sí debes de tener paz de que en algún momento dado, bueno, pues Dios te hará que lo comprendas, pero no significa que al no comprenderlo de una forma o de otra no vas a dar fruto. Claro que vas a dar fruto en tu vida. Muy bien, esta es otra de los elementos que debes de tener como asesino de gigantes. Y pues te voy a decir algo, los que asesinan gigantes, los que se enfrentan a sus problemas, son personas que tienen un lenguaje. Tú tienes que aprender a tener un lenguaje. Tienes que hablar como un asesino de gigantes, ¿sí? Para ser, los médicos, ¿has visto los médicos cómo hablan? Yo los escucho, ¿verdad? Gracias a Dios, las pocas veces que he tenido necesidad en mi vida de requerirlos. Una cosa es como te hablan a ti, pero luego las veces que he estado en el seguro social o en algún lado, los escucho hablar y hablan en chino para mí. Ahora, ¿cuánto tiempo llegaron para prepararse y usar ese conocimiento y emplearlo para la ayuda de la humanidad? Se requirió un tiempo, pero ellos tuvieron que aprender un lenguaje desde lo más básico, desde la anatomía humana, los nombres que tiene cada hueso, cada ligamento, cada músculo, cada arteria, tienen un nombre y solamente ellos entienden. Cada medicina que van a recetar tiene un nombre químico, y ellos lo conocen, lo tienen que conocer por la base química, y después te recomiendan el nombre comercial del laboratorio, pero ellos conocen lo químico, la base química. En cuanto a tratamientos, ellos manejan un lenguaje y a nosotros nos lo plantean muy bajita la cosa para que comprendamos. Pero ¿qué pasó? Ellos tuvieron que desarrollar y aprender un lenguaje, tuvieron que aprender a hablar como médicos porque se formaron como médicos. Y Dios a ti te está formando hoy día, aunque tú sientes que no, como un asesino de gigantes,
para que tú los gigantes de tu vida los enfrentes y los destruyas y los mates y les termines por cortar la cabeza. Pero tú tienes que aprender el lenguaje. Si vas a ser un asesino de gigantes y vas a ser del club de expectativa 320, de los que somos asesinos de gigantes, tú tienes que aprender a hablar como un asesino de gigantes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si es Jesús que está marcando por ahí, díganle que le estoy echando ganas, que le estoy haciendo bien y que nos va a hablar, y entonces ya no creo que nos vuelva a marcar, porque ya nos va a hablar ahorita por la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Hemos estado tomando como base estos versículos, el capítulo 17 básicamente. Te doy unos segundos para que llegues. Dice el verso 41: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Primer libro de Samuel, capítulo 17, ahora estoy en el verso 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Eso es lo que hace el enemigo. Fíjate, él tiene esa cualidad, menospreciarnos. Y mucha gente acepta el menosprecio del diablo porque no conoce su identidad. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Sí, fíjate, esta referencia que el Señor nos pone aquí en la Biblia es para que entendamos que el diablo siempre nos va a menospreciar, siempre nos va a lanzar esos dardos de fuego. ¿Tú vas a orar? ¿Tú que no te sabes la Biblia? ¿Tú vas a clamar en el nombre de Jesús que toda la semana no hiciste el devocional? ¿Que no fuiste a esa oración? Tú te menosprecia y te dice: ¿tú a mí me vas a atar? ¿Tú que yo sé las andanzas de alcohol, mujeres, drogas en las que andabas? ¿Tú a mí me buscas siempre menospreciar? Y aunque tú estés bien en Cristo y estés viviendo una vida en santidad, Él siempre te va a buscar menospreciar. Tú no puedes. Tú estás orando por una casa. Tú que vienes de una familia pobre, ¿cómo crees? Acostúmbrate a vivir así, sin casa y rentando. Menosprecia. Y eso es lo que aquí está hablando. Goliat representa ese hombre fuerte que siempre viene a nuestra vida en el mundo espiritual y que nos menosprecia. Y dice aquí en el verso 42, lo tuvo en poco porque era muchacho, y rubio y de hermoso parecer. A mí se me hace que hablaba por envidia, estaba ardido el Goliat, ¿verdad? Pues si lo veía guapo y el Goliat alto pero feo, pues yo entiendo. Pero generalmente nos menosprecian por nuestra sencillez, nos menosprecia el diablo por muchas cosas. Y usa a la gente. Va a usar a la gente que te rodea para que te menosprecien. A mí como pastor, en mi sueño de la visión del ministerio, si yo te contara la cantidad de veces que me han menospreciado, ahorita como que ya se calmó la cosa, o ya maduré y no le hago caso al asunto, pero antes, estaba duro, porque la gente, lo primero que me decía es: ¿qué haces tú batallando? Si tú eres un ingeniero, ¿para qué andas pasando apretujones económicos? Tú eres un ingeniero, vete a trabajar. Pero era el diablo. Y yo podía haber hecho muchas cosas con mi vida, pero yo decidí el llamado de Dios y no me arrepiento. Tan solo hoy, por este domingo de estar contigo y verte, ha valido la pena todo lo que he pasado y caminado. Nada más por este día. Pero me menospreciaban por muchas cosas. Pero ahí es donde tú tienes que saber a quién estás creyendo y a quién estás sirviendo. ¿Quién es el que te dio propósito? ¿Quién es el que te ha dado un llamado?
quién es el que te ha dado un destino. Y el diablo usará gente a tu alrededor para menospreciarte, para decirte lo que no puedes hacer, para decirte lo que no debes creer. Fíjate, escucha bien esto, va a haber gente que te va a decir que no creas, que te ubiques, que te va a decir que creas, que te ubiques creyendo que estás aquí en la tierra y que no va a cambiar tu vida. Y tienes que tomar decisiones firmes. Ahora, dice aquí más adelante, en el verso 43, comienza una conversación entre estos dos guerreros. Comienza una conversación entre Goliat y David. Y cuando uno habla, como dice la palabra, uno revela lo que está en tu corazón. De la abundancia del corazón, ¿me termina la frase? De la abundancia del corazón, habla tu boca. De lo que estás lleno, es lo que tú vas a hablar. Y comienza la conversación. Y cuando comienza la conversación, empieza a hablar Goliat. Goliat el soberbio, Goliat el instrumento del diablo, pero también comienza a hablar el asesino de gigantes. Y empieza a utilizar el lenguaje que hace, que prepara. Fíjate, el lenguaje de David preparó la atmósfera espiritual para que Dios le diera la victoria. Tú tienes que tomar decisiones sobre la atmósfera que tú quieres estar rodeado, impregnado y sumergido, para que entonces tú puedas fluir en el poder de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Y mucho tiene que ver tu poder de las palabras, lo que tú declaras. Y comienza la conversación. Y lo primero que le dice el filisteo a David en el verso 43, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? ¿Sabes qué le está diciendo aquí? No me vas a hacer nada. No me vas a hacer nada. Te voy a terminar mordiendo. Te voy a terminar acabando. Chamaco chaparro, que ni sabía, yo creo que ni su nombre. Y así te dice el diablo. Yo no me voy a ir de la vida de tu familia. Yo no me voy a ir de tu matrimonio. Lo que hablábamos hace unos minutos. Dice, y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David. Fíjate cómo el diablo vino con todo con David. El diablo es el que habla. El diablo es el que amenaza. El diablo es el que te está gritando esos dardos de fuego. Te vas a morir. No, Dios no va a escuchar tus oraciones. No vas a ver a tus hijos crecer. Vas a dejar sola a tu esposa. Tantas y tantas cosas. Y dice el verso 44, y luego el filisteo dijo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Cuando uno está, ellos estaban aquí hablando su perspectiva del combate, ¿sí? Había 3 puntos de vista aquí involucrados. El punto de vista de David, el asesino de gigantes. El punto de vista de Goliat, la perspectiva de Goliat sobre ese combate. Había una situación y 3 perspectivas. La de David, la de Goliat y había una más, la del pueblo. Y ahí vamos a centrarnos en la perspectiva del pueblo. El pueblo tenía días mirando al gigante, pero no hacía nada. Hablaban del gigante, pero David llegó a hablarle al gigante. Hablaban de su gigante. Si la batalla hubiese sido en el 2022, hubiese habido un hashtag que hubiera dicho, hashtag Goliat nos va a matar, y todos ponían sus razones. Porque es gigante, porque está bien armado, porque no tiene misericordia, porque es feroz. Hubieran subido TikToks
en donde él se paraba cada mañana a gritarles, y alguno hubiera estado bailando, miren al que me va a matar, miren al que me va a matar, y un TikTok, todos hablando del gigante, del problema, magnificando y glorificando al gigante. Y eso es lo que hace muchas veces el pueblo de Dios, hablar de sus problemas, pero no hablarle al problema. Hablas de tus problemas. Comienza el día, te levantas y empiezas a hablar, no tengo dinero, estoy enferma, ya me bajó la bilirrubina y me volvió a subir, como la canción de Juan Luis Guerra, ¿verdad? Era la bilirrubina. Bueno, y me sube la bilirrubina y me baja el colesterol, ¿verdad? Y me sube no sé qué cosa. Estás hablando y te manda la hermanita de tu grupo de casa, ¿cómo estás, manita? Ay, estoy. ¿Cómo? Estoy. Ya agradece, estoy. O sea, estás como, estás tirada, estás aplastada, estás reventada. Siquiera ponle en victoria, estoy, como diciendo amanecí. Mañana quién sabe. Si ves que en 3 días no contesto tus mensajes, ven a verme. Prácticamente, ¿verdad? Empiezan a generar un montón de cosas. Y empiezas a hablar lo que sientes en tu corazón. Y luego te mandaron mensaje y entra la comadre. ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que te diga? ¿Mal? Mira, ahora me empezó algo aquí raro. ¿No será cáncer de esófago? Aquí es que una agrura, pues son las gorditas bien llenas de grasa de las 9 de la noche de ayer. Pero tú sientes que tienes eso. Y luego hay competencia de padecimientos. Oye, a mí me duele la rodilla. Mira, me dolió en la tarde. Y viene la otra y dice, ¿qué crees? A mí me duelen las dos. A ver, gáname. No, viene la otra. Y dice, no, viene la cuñada, no. A mí me duele la espina dorsal, me duele la columna. Tengo desviados los no sé qué de los no sé qué. Es una competencia. Están hablando del gigante y no le están hablando al gigante. Ahora, la cosa es, tenía unas ovejitas en la iglesia hace muchos años aquí, que llegaba una y le decía a la otra, declara que no estás enferma, declara que no estás enferma. Esa no es fe. Decir, declaro que no estoy enfermo, eso no es fe. La fe no es ciega. La fe es objetiva. La fe mira lo que es. La fe ve al Goliat y le dice cómo van a acabar las cosas. ¿Cómo es un hablar de fe? Señor, tengo estos síntomas en el cuerpo. El médico dice, mas yo decido no aceptar esto. ¿Por qué? Por la obra redentora en la cruz. Porque llevaste y clavaste en la cruz. Y estos síntomas se van a ir y los va a traer como un imán la cruz y ahí se van a quedar. No cierras tus ojos, no dices no estoy enfermo. Tu cuerpo está enfermo porque el diablo tiene una ilegalidad por la cual entró a tu cuerpo. Pero no tienes por qué aceptar esa realidad. La perspectiva que tengas de la situación dominará e influirá en tus palabras, decisiones y acciones. Te lo voy a repetir. La perspectiva que tengas de tu situación, de tu gigante, cualquiera que éste sea, dominará e influirá en tus palabras, tus decisiones y tus acciones. Entonces, ¿qué es lo que urge cambiar? La perspectiva. Porque según estás tú viendo las cosas, es como hablarás, es como pensarás, es como decidirás y es como terminarás actuando. Y entonces el Goliat te va a terminar aplastando a ti. Va a terminar cumpliéndose lo que aquí está diciendo. Verso 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Tú vienes con tus recursos,
Bien. Pero fíjate, aquí estamos hablando de que David entró y empezó a hablar. Tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en vuestras manos. David, escucha bien, David tenía fe. Te voy a dar dos hechos contundentes del mundo de la fe, que ya lo sabes, pero quiero que los tengas presentes porque estás desarrollando un lenguaje de asesino de gigantes. Si tú vas a asesinar tus gigantes, tú no puedes seguir hablando como estás hablando. Tú no puedes seguir hablando así. Y fíjate que tengo un dato muy interesante de un hombre que comenzó a hacer estudios y nosotros somos producto de nuestros pensamientos, pero nuestros pensamientos se generaron por nuestro entorno. Escucha, nuestros pensamientos se generaron por nuestro entorno, lo que nos rodea, por lo que nos dijeron, por lo que nos hablaron, por lo que nos creímos, por lo que aceptamos. Nosotros como padres, por eso me interesa mucho siempre hablarte a ti como papá, como que eres una mamá, porque nosotros transmitimos a nuestros hijos, les enseñamos sin darnos cuenta que les enseñamos. ¿Sí? Si tú te fijas, fíjate en tus hijos y en tus hijas, actúan y hablan como tú. Ojalá y sea en lo bueno. Pero uno tiene que tener cuidado porque tú no le enseñas, por ejemplo, el temor a tus hijos. No les dices, vamos a aprender a tenerle miedo a las cucarachas, a las lagartijas, ¿no? ¿Por qué una niña se vuelve miedosa de la lagartija? Bueno, algunas no, algunas con el dedo las matan. ¿Pero por qué la mayoría? Porque vieron que la mamá gritaba cuando salía la cucaracha. Y aprendieron ese comportamiento, aprendieron que la cucaracha es mala, grandota, asesina, que te va a devorar, y nada, es un bicho. Pero aprendieron eso. Aprendieron que cuando no hay dinero, fíjate, ¿por qué hay personas que llegan y crecen y se ponen de mal humor cuando se casan y se estresan y se enojan y echan culpas cuando no hay dinero, cuando hay problemas económicos? Porque las personas aprendieron eso, aprendieron que cuando no hay dinero hay que estar de malas. Todos están de malas. ¿Por qué? Porque no hay dinero, porque no hay para ir a comer elotes al parque. Todos están de malas y todos están felices. Ahora, el dinero sí es necesario, es un medio, pero es el comportamiento que vas aprendiendo. Entonces, lo que decimos, este es un hecho contundente, lo que decimos crea nuestra realidad. Lo que decimos crea nuestra realidad. Hay un estudio que hizo un hombre que se llama Chad Klemstetter, y él encontró, es un estudio del comportamiento humano, y encontró en este estudio que habla estándar. Él no dijo cristianos o no cristianos, él agarró parejo y encontró que el 77% de lo que pensamos los seres humanos, el 77% es negativo. Y eso es cierto. Si tú eres capaz de analizarte y meditar cómo piensas, en una reacción inicial, porque estás en un proceso de mente renovada, la verdad de las cosas es que piensas negativo. Que alines tu pensamiento a la palabra de Dios, eso es otra cosa. Pero de lo que se trata es de que desde un principio nosotros pensemos de forma positiva. Escucha esto, y eso va para los que tenemos jóvenes, hijos, niños y jovencitos, porque es importante. En este estudio se halló que
antes de que los jóvenes, tanto niños como niñas, cumplieran los 18 años, habían escuchado dirigido a sus vidas como una reacción, como una forma de disciplina, que yo creo que eso es bueno, pero en general escucharon la palabra no 148,000 veces. Y eso influye en el comportamiento de las personas. Entonces tu perspectiva, ahora tampoco te estoy diciendo que le digas todo sí a tu hijo, olvídalo. Pastor, si yo le digo todo sí a mi hijo, ¿qué va a pasar? Vas a criar un monstruo. En serio, te lo digo literal. Si tú a tu hijo le dices todo que sí, estás creando un monstruo que te va a terminar devorando. Y escúchame bien, una vez hablaba yo con un pastor y hablábamos de la crianza de los hijos y me decía, Lot, es que no podemos criar a los hijos con temor, porque a veces cedemos al sí es que, y si me deja de amar, y si se enoja, y si se ofende, y si se suicida. Algunas ya están viendo eso, ¿verdad? Y si se va de la casa, como el Chavo del Ocho, cuando agarraba aquí su palo de escoba y su mantel de las tortillas y ya se iba de la casa. Y si se va, dices, no, uno tiene que criar a los hijos sin temor, porque ellos no tienen la perspectiva que tú y yo tenemos de adultos, y sobre todo la perspectiva de reino que tenemos hoy para criar a nuestros hijos. Yo te aconsejo, nunca tomes decisiones sobre tus hijos basados en el temor. Si tú oraste, Él te va a guiar. Pero muchas veces los hijos tienen que escuchar el no. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando nosotros les decimos que no, porque creemos que es sano para sus vidas, desarrollamos en ellos resistencia a la frustración. Porque si tú le dices que sí a todo, escucha bien, en casa tú le vas a decir que sí a todo, pero el mundo no le va a decir que sí a tu hijo, a todo. Y entonces vas a tener un hijo adulto resentido con el mundo porque todo le dice que no. Y por eso, esos son, no generalizo, pero esos son los que viven amargados y son los que matan gente en las escuelas. Y son delincuentes, porque no han desarrollado una resistencia, un manejo de la frustración. Si tú a tu hijo le dices todo que sí. Y te voy a decir algo, y escúchenlo los que son hijos, no creas que uno como papá se deleita diciendo que no. Uno como padre quisiera uno dar todo, pero uno sabe que no tiene que hacerlo. Y cuando uno dice no, nos duele más a nosotros que a ustedes. Pero te voy a decir una regla que al menos yo tengo y que espero que mis ovejas de esta iglesia ocupen. Prefiero que llore el hijo y la hija a que lloremos juntos. Prefiero que al decir no hijo, no hija, llore ella a que después lloremos juntos. ¿Están conmigo, papás? 1000 veces. Que llore un rato. Dale el pan Bimbo para que se corte las venas en el cuarto. No me amas, no te pedí nacer. Sácate por allá a leer tu devocional y cálmate. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, segundo hecho contundente de la fe. Eso fue gratis para los papás. Nos sirve a todos que somos papás. Y a los que son abuelos también, porque abuelos. Es que solamente estoy para amar. Amar. ¿Los abuelos están para qué? Para amar, no para estorbar en la educación de sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Los abuelos están para amar. Cuando se llene el pañal de caca, se lo das al hijo o a la nuera. Ahí está tu hijo, limpia, luego me lo das limpio, bonito, oliendo a talco para que lo ame. ¿Estamos de acuerdo? Así nomás, ámalo, pero no estorbes. Abuelo, no estorbes.
Yo no te trataba así, yo no te gritaba así, yo no te hablaba así. No te metas, no es tu hijo, es tu nieto. Ama, abuelo, ama, no estorbes. Espero que al final los abuelos me amen. Joseph Garlington dijo, nada, hablando de los hechos contundentes de la fe, nada sucede en el reino hasta que primero es declarado. Hay que dar declaraciones de fe para que suceda. Tú tienes que declarar primero lo que esperas que debe suceder en tu vida, lo que crees que va a suceder. Hablando de la fe, Romanos capítulo 4, verso 17. ¿Alguien está aprendiendo algo? Los que no van a levantar la mano ya sé, son los abuelos, pero bueno. Romanos capítulo 4, verso 17. Dice así, verso 17 de Romanos 4, hablando cómo formamos en nosotros un lenguaje de asesino de gigantes, un lenguaje de fe, una persona que habla y entiende el poder de las palabras, que ese no es un tema nuevo para nuestra iglesia. Romanos capítulo 4, verso 17 dice así, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, ¿a quién creyó? Y aquí habla del poder creativo de las palabras. David, ahorita vamos a entrar de lleno a eso, cómo David estableció una atmósfera espiritual, aun cuando todavía no sucedía la victoria. David tenía todo en contra Goliat en lo natural, pero tenía todo a favor en lo espiritual. ¿Escuchaste? En lo natural, David tenía todo en contra en lo natural, contra Goliat, pero tenía todo a favor en lo espiritual. Y esas son las perspectivas que uno debe de tener. Dice, el cual da vida a los muertos. Fíjate, Dios da vida a lo que ya murió, a lo que ya hasta tú enterraste. Dios tiene el poder de resucitarlos. Dice, y ese es el fundamento de una declaración poderosa espiritual. Llama las cosas que no son como si fuesen. Mira cuántos años pasaron y lo plasma el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Este principio espiritual de llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero déjame decirte que los principios del reino están en estado eterno, son eternos. No tienen principio ni fin. Los principios de Dios no tienen principio, no tienen fin. Están en estado eterno. Entonces, en cualquier momento son válidos y son efectivos y se activan por el medio de la fe. David, ahorita lo vamos a ver ya más específicamente, usó este principio, el principio de crear las cosas con la fe a través de las palabras. Llamó las cosas que no eran como si fuesen. Le dijo, en otras palabras, para David, cuando llegó ese día al campo de batalla, comenzó su problema con Goliat. Él no sabía nada. Él era un chamaco que estaba en el campo alimentando ovejas. Le llamó el papá y le dijo, mira, aquí está un itacate, aquí tengo unas enchiladas de pipián para tus hermanos, les llevas queso de hebra, les hice unos huevitos con chorizo y les hice un atole morado, llévalos al campo de batalla, ahí están, y ver si están vivos, que cómo están. Y cuando él llegó, ya lo hemos leído semanas atrás, que él se enteró de la situación, para él comenzó el problema, y él, en ese momento que él se dio cuenta, él sabía, y él decretó, proclamó cómo iba a acabar el problema. Eso es lo que hace un asesino de gigantes. Cuando viene la crisis no le grita a la persona, al asesino de gigantes, no le dice cómo va a acabar la situación. El asesino de gigantes proclama y decreta cómo habrá de terminar esa crisis. No la crisis te influye a ti, tú influyes sobre la crisis, sobre la oportunidad que Dios presenta delante de ti.
Ahora, quiero que regreses conmigo a primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Lenguaje de asesino de gigantes. Lenguaje de un hombre y mujer de fe que vence los obstáculos. Ok, muy bien. Número 1. Vamos a ver la fe de David. Número 1, inciso A, como se te antoje. Puntito 1, puntito 2, subíndice. Primero que nada, cuando se enfrentó a Goliat, lo primero que declaró fue su alineación con Dios. Fue lo primero que él hizo. Y si tú vas a garantizar tu victoria asesinando los gigantes en tu vida, tú tienes que declarar y manifestar. ¿Se acuerdan cuál fue la primera regla del asesino de gigante? Manifiéstate en la batalla. La primera regla de un asesino de gigantes es manifestarte en la batalla. Aquí estoy, no me escondo, no mando a otro, yo estoy aquí de frente. Y eso fue lo que hizo David. Se manifestó declarando su alineación con Dios. ¿Dónde lo podemos verificar? Allí en el versículo 45. Nota que en el 43 y en el 44 el filisteo habló para aplastar, habló para desanimar, habló para amedrentar, habló para que David dijera: tengo miedo, me voy. Mas en este punto David comienza a hablar su fe y primero declaró su alineación con Dios. ¿Cómo lo verificamos en la Biblia? Fíjate lo que dice el verso 45. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Tú vienes con tus recursos humanos, los recursos de la tierra. ¿Pero qué dice la Biblia en Zacarías? No con ejército, no con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Si tan solo ese versículo lo entendiera la iglesia, viviríamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Dice más todavía, pero fíjate, mas yo vengo a ti, no en el nombre de David. Dice, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lo primero que declaró fue su alineación a su Dios. Y luego reconoció lo que Dios era y quién era. Dice, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y David estaba diciendo, yo estoy del lado de Dios y Dios está de mi lado. ¿Qué dice el versículo en Romanos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es a mi favor, ¿quién contra mí? Nadie. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? David, es lo que me gusta de la Biblia, que los principios espirituales, las leyes espirituales, ahí están siempre. Y los hombres y mujeres de fe las usaron. Número 2. David proclamó, decretó el final de la situación desde el principio. Uno tiene que hacer declaraciones de fe. Uno tiene que aprender a atreverse a hacer declaraciones proféticas que vengan del Espíritu Santo, porque estás lleno de la palabra. Y dice allí en el versículo, en el verso 46, dice de la siguiente forma. Entonces dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Di conmigo, hoy. Hoy. La fe es del hoy. La esperanza es del mañana, del futuro. La fe es del hoy, es del presente. La esperanza es del futuro. Y David, él sabía lo que iba a suceder. Hoy te entregará en mi mano y yo te venceré. Y me gusta cómo se lo detalla. Me gusta porque
David nunca había enfrentado, como hemos leído, osos, leones, pero nunca gigantes. Ahora, cuando yo me imagino cómo iba vestido este hombre, pues yo me imagino a David contra Iron Man. ¿Conocen quién es Iron Man? Al menos de los anuncios a todo con una armadura toda fuerte, toda reforzada. ¡Qué tremendo! Y David no se espantó, no se amedrentó, solamente creyó. Y nosotros los cristianos tenemos que escuchar esto continuamente, porque el desánimo es fácil que llegue a nuestra vida. La depresión, el temor, la ansiedad. Y eso era lo que tenían sus hermanos y el ejército judío allí. Por 40 días habían estado escuchando las amenazas de este hombre, y como te decía al principio de la plática, habían estado ¿qué? Hablando del gigante, pero no hablándole al gigante. Y David vino y le habló al gigante, a la situación, la enfrentó. Y dice aquí, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Eso me lleva al punto número 3 que lo acabo de leer. No solamente David decretó, proclamó por la fe en Dios. Ahora, te voy a decir algo. Hay gente, he visto, por eso tengan mucho cuidado con lo que ven en YouTube. De verdad que no porque está en YouTube significa que es verdad. Es que hay gente que dice, es que lo vi en YouTube, es que lo vi en Facebook, es que lo vi en Instagram, es que lo vi en TikTok. Para mí las redes sociales es lo mismito que salir a la calle en el centro. Todos tienen opiniones, pero no todas son verdad. Es como si, mira, meterte a una red social como el Facebook o los canales de YouTube, es como si te pararas en el parque y a cualquier persona le preguntaras sobre un tema. ¿Y usted qué piensa de esto? Y pasa una persona y te dice esto, y te dice esto, y te dice aquello. Es lo mismo. Nada más que el diablo se ha encargado de cocinar a la gente y hacerle creer que porque son las redes tienen autoridad para decir algo. ¿Por qué te digo de las redes? Porque, por ejemplo, yo he visto que hay videos en donde los principios de decretar, el principio de proclamar, declaración de fe, decretar cosas en el mundo espiritual, la proclamación de fe, mover los ángeles por la palabra de fe. Hay gente que le ataca duro y que dicen, no, esos son falsos profetas, quieren manipular a Dios. Pero esas son personas que no entienden los principios espirituales. Y por ejemplo, si alguien escuchara esta parte y luego va a salir al canal, toman solamente ese fragmento y dicen, pastor que dice que le ordena a Dios lo que tiene que hacer. Bueno, ¿sabes qué pasó aquí? Que para llegar a este punto David de declarar, decretar, proclamar el futuro de cómo iban a suceder las cosas, ¿sabes qué pasó? David estaba lleno de la presencia de Dios y había tenido una relación, ya llevaba una relación profunda con Dios. Mira, cuando tú tienes una relación profunda con Dios, hablo de intimidad, de que lo conoces, de que lo has visto moverse en tu vida, aún conoces hasta cierto punto el patrón de cómo se mueve en tu propia vida. Al menos yo lo puedo decir de mí. Yo sé cuando Dios está tratando conmigo, cuando me está hablando al corazón. Yo no sé de ti cómo, pero sí estoy seguro de cómo trata conmigo. Y cuando llegó David llegó lleno de la seguridad
de su relación con Dios. Él sabía lo que Dios iba a hacer por él. Por eso, cuando uno llega y uno proclama, decreta, profetiza uno según el Espíritu Santo te pone a hablar palabra profética de fe, es porque tú conoces a tu Dios. No es una emoción. Por eso David aquí estaba hablando y diciendo, esto va a suceder. Número 3, vamos a comenzar a terminar. David reconocía que esa situación era para la gloria de Dios. Y en el verso 47 dice así: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Fíjate, ¿qué es lo que está pasando aquí? David, esta batalla se la estaba ofrendando a Dios, sabía que era de él para su gloria. David sabía que Dios no comparte su gloria con nadie. Y él sabía que esto iba a acabar para la gloria de Dios. Y sabes, es lo que me gusta, que un día te lo comenté, que escuchaba a Joyce Meyer decir, que ella ante cada situación, ella viene y dice, esto acabará y acabará bien. Ella empieza a declarar su fe, esto acabará y acabará bien para la gloria de Dios. Bien para ella, bien para su familia y para la gloria de Dios. Y cuando tú estés en medio de algo, tú tienes que saber que atravesarás por eso, pasarás por ese valle de sombra de muerte, pero en ese proceso cortarás cabezas y todos sabrán que tienes un Dios que te respalda. Porque aquí estaba diciendo, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva, con la fuerza del hombre, sino que salva con su poder, porque de Él es la guerra, de Él es la batalla, de Él es la guerra. Escúchame bien, cuando tú matas gigantes, te haces de una reputación en el cielo, en la tierra y en el mundo espiritual. Después de que David mató a Goliat, él era conocido como el asesino de gigantes. Le tenían respeto, pero había algo que todos sabían, los filisteos, la familia de Goliat y aún los brujos y hechiceros, sabían algo por el cual no querían meterse con David. Esa fue la tontera de Saúl. No pudo darse cuenta que se estaba metiendo con el ungido de Dios. O sea, Saúl no pudo darse cuenta. Después vino una persecución de Saúl contra David por la envidia de la gracia que tenía David. Pero todos sabían, hasta los brujos y hechiceros de su tiempo, me atrevo a inferirlo, a deducirlo, porque así es. Todos sabían algo, que en ese asesino de gigantes había algo que no podían negar, que Dios estaba con él. Y le pensaban para meterse contra él. Fue la tontera de Saúl. Y cuando tú vences, cuando tú te levantas en fe y acabas con los gigantes que vienen con los Goliaths de tu vida, tú te haces de una reputación en el mundo espiritual. Y aún los brujos y hechiceros saben que intentarán meterse contra ti, pero una cosa van a saber, que no vas a ser presa fácil, porque Dios está contigo. Porque tú eres un asesino de gigantes, porque tú hablas y declaras las cosas como son, porque crees y confías que Dios te está respaldando, porque crees que Dios está contigo. ¿Cuántos lo pueden creer? Cambia tu hablar. Cambia tu hablar. Mira, yo he aprendido por los años a hablar la fe. Decide cómo vas a hablar. Y yo te quiero, para terminar este día, y le pido al grupo que vaya subiendo, yo quiero pedirte algo. Que tú tomes una decisión
de meditar y analizar cómo hablas. Y que le digas: Espíritu Santo, ayúdame a yo darme cuenta qué estoy declarando en mi vida, qué estoy hablando en mi vida, y ayúdame a corregirlo. Yo, por ejemplo, es muy raro, y le puedes preguntar a mi familia, que yo hable cosas negativas de una situación, o que yo tome una actitud pesimista. Porque cuando tú tomas una actitud pesimista, entonces comienzas a hablar de forma negativa. Tú tienes que aprender a hablar, tienes que aprender el lenguaje de los asesinos de gigantes. Hablarle. Hoy te di 3 pautas. Demuestra tu alineación con Dios. Habla cómo va a acabar la situación. Declara que Dios se va a llevar la gloria y verás lo que Dios va a hacer con tu vida. ¿Lo puedes creer? Ponte de pie, por favor. En Él somos más que vencedores. Vamos a seguir declarando esta victoria de Jesús en la cruz. Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detenemos, no nos moverán, Cristo estás aquí, lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detenemos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí, lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Decláralo. ¿Puedes cantarlo? No moriré por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre en ti, solo en Jesús. Pero de nuevo, viviré, cántale. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, sano en Jesús. Vamos a declarar esto, cántenlo con nosotros. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. Vamos a hacerlo. Canto de victoria. En su nombre Cristo. Decláralo. Cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dilo. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo. Cae el enemigo. Decláralo, iglesia.
nombre